¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 141, sacrificando al protagonista. El mundo real. Mizugame se sentó frente a su computadora y abrió el último episodio de Kuroko no Basuke. Tan pronto como se cargó, la pantalla se inundó de danmaku coloridos. Los fanáticos usaban colores para representar sus facciones, por lo que al observar cuál era el más común, se podía saber instantáneamente qué personaje generaba más expectativa. Algunos incluso llamaban en broma a la generación de los milagros el Sentai arcoíris. Todos de pie para el Rey B. Finalmente es el momento de que Michiko Tendou brille. He estado esperando por siempre. Hagan sus apuestas, ¿podrá Seirin vencer a Kirisaki Daiichi? Apuesto 50 centavos a que Kirisaki gana. ¿Cómo se supone que Kuroko y Kagami van a vencer a mi Rey B? Mizugame no había estado viendo todos los episodios. Como creador de contenido veterano en la comunidad del anime, sabía cómo funcionaban estos animes deportivos. Un solo partido podía extenderse a lo largo de 10 episodios. Recordó cuando en Slam Dunk Koger lanzó un triple, la pelota tardó un episodio entero en entrar. La mitad del episodio fueron flashbacks. Para evitarse la tortura de los finales en suspenso, lo dejó de golpe durante un mes entero. Me he contenido durante un mes, hermanos. ¿Saben lo difícil que fue? Vi todos los episodios de los partidos de Kaijo Stoku en vivo, pero no me atreví a ver el partido de Kirisaki. El estudio claramente posicionó a Tendou como un jefe de alto nivel. Es un jefe de alto rango en el OP y todo lo demás. Kaijo nos demostró que Seirin tenía lo necesario. Stoku lo reforzó. Potenciaron a Seirin solo para sacrificarlos aquí. Y hoy no tengo más que tiempo. Lo estoy viendo todo de golpe. Aperitivos listos, refresco con hielo. Iba a devorarlo todo. Presionó play. Como de costumbre, el narrador abrió el episodio. Al igual que en One Piece, donde lo aparece morir en cada episodio, Kuroko siempre comenzaba con una explicación de lo divina que era la generación de los milagros. Espera, nuevo OP. Eso tomó a Mizugame por sorpresa. Por lo general, una nueva apertura venía con una nueva temporada. Los cambios de OP a mitad de temporada eran poco frecuentes. Se inclinó y analizó cuidadosamente cada detalle. En el primer OP, Tendou no tuvo mucho tiempo en pantalla. La mayor parte cubrió los partidos de Kaijo Stoku. Tendou estaba reservado para el papel de gran jefe. Pero ahora finalmente era el turno de Kirisaki Daiichi. El OP estaba repleto de sus escenas. La primera mitad, puro Seirin, destellos de Riko, Yuga, lo de siempre. Kuroko se encontraba sola en el centro de la cancha, frente a la multitud. Al principio, las gradas estaban vacías. Poco a poco se llenaron hasta que todos lo vitoreaban, simbólico del ascenso de Seirin, el desvalido que se gana el amor del público. Luego vinieron escenas de Kise y Midorima, algunas de combates no adaptados. Luego el clímax. Cuando empezó el coro, Kuroko corrió hacia la canasta con el balón. Pero cuanto más se acercaba, más se distorsionaba el aro, hasta transformarse en Tendou. Se giró lentamente, se hizo más grande y se quitó las gafas de sol para revelar los ojos celestiales. Y luego, el OP terminó. Maldita sea mi Bikain también se llevó el protagonismo en el segundo OP que brilló. Mizugame sonrió radiante.
Era un orgulloso miembro de la facción Tendou. El episodio comenzó con un breve resumen de la victoria de Seirin sobre Stoku. El equipo estaba entusiasmado, lleno de energía. Luego revisaron la estrategia del equipo de Kirisaki Daiichi. «Hombre, estos tipos son básicamente los Bad Boy Pistons», murmuró Mizugame. «Y definitivamente la primera generación». Sabía suficiente historia de la NBA para saber que había dos versiones de los Bad Boys de los Pistons. El primero, liderado por Isaiah Thomas, y el segundo, con Rashid y Van Wallace. Esta versión de Kirisaki Daiichi definitivamente se parecía a la primera generación, especialmente con un PG como pieza central. Pero el líder ahora no era un jugador sucio, era Tendou. Cuando Rico describió cómo Kirisaki siempre dejaba a la gente herida, los espectadores se preguntaron, ¿cómo logró Tendou poner en orden a esos lunáticos? El anime no lo explicó a través de Rico. Seirin no era lo suficientemente inteligente para eso. En cambio, la escena cambió a la Academia T. Estaban discutiendo el próximo partido Seirin versus Kirisaki. Es extraño. Hanamiya nunca ha seguido las reglas, dijo Imayoshi. No tengo idea de cómo Tendou lo logró que todos esos psicópatas se comportaran. Las pupilas de Momoi se elevaron mientras recordaba. El flashback mostró la primera visita de Tendou a Kirisaki Daiichi. Hola. Primera vez que nos vemos. ¿Sois duros o qué? Montaje de patadas en el trasero. Tendou preparó a todo el equipo y se sentó en el pecho de Hanamiya. ¿Te sometes o qué? Maldita sea, mi chico realmente los venció hasta someterlos el primer día. Entonces eso es lo que querían decir con vincularse con el equipo. Tendou es el único para quien esto no sería extraño. Hardcore como el infierno, 140 jajaja. Incluso Mizugame se rió a carcajadas. Hoy en día, todos esos antiguos modismos se han transformado en memes, conectarse con el equipo nunca había sido tan literal. Bebió otro trago de refresco y siguió observando. Él conocía el ritmo de este tipo de programa, pasaban la mitad del episodio calentando antes de que alguien entrara a la cancha. Y luego, Kagami desafió a Kirisaki y llegó el momento de arrodillarse. PFFT Mizugame casi roció su bebida. ¿Qué demonios? Le tocó el hombro y Kagami se arrodilló. La legendaria escena Arrodíllate ante el Rey B. El nivel B de Tendou ya era alto, ahora es astronómico. Incluso el protagonista tuvo que arrodillarse para establecer la presencia de nivel divino de Tendou. Usaron a Kise y Midorima para promocionar a Seirin. Tendou, en cambio, usó a Seirin para promocionarse a sí mismo. Imparable. Capítulo 142. La alegría proviene de la victoria. El público quedó atónito ante la dramática arrodillada de Kagami. Los nuevos espectadores admitieron rápidamente que ese tipo de movimiento estaba completamente fuera de su alcance. Nunca habían visto algo así en Slam Dunk. Estaba más a la altura del niño de Dios Yukimura Seiichi del set del príncipe del tenis. Absolutamente intimidante. Tu aro está por allá, no te hagas el engreído, cabeza hueca, dijo alguien. Solo escuchar esa línea era exagerado. El equipo de producción detrás del combate Stoku lo confirmó oficialmente, Kagami poseía el mismo nivel de talento que la generación de los milagros. Eso dejó a muchos nuevos espectadores completamente desconcertados. En medio de un flujo interminable de comentarios tipo no puedo lograr eso, el juego comenzó con fuerza. Desde el principio, Kirisaki Daiichi no perdió tiempo en mostrar a los espectadores qué tipo de equipo eran. Desde el primer segundo, la cancha se llenó de brutalidad y juego brusco.
En este punto, el protagonista no era Tendou, sino Anamiya Makoto y sus compañeros de equipo de Kirisaki Daiichi. Esto le dio al equipo de producción la oportunidad perfecta para presentar el concepto de Reyes sin Corona. Reyes sin Corona, a juzgar por la situación, parecía que estaban justo por debajo de la generación de los milagros. ¿Qué estaba haciendo el equipo de producción? Estaban tratando de crear una fuerte impresión del poder abrumador de Kirisaki Daiichi para la audiencia. Al igual que cuando Rakusan debutó, con Akashi al frente de 3 Reyes sin Corona, el ambiente era sofocante. Parecía que toda la corte se congelaba. Pero la alineación de Seirin tampoco es exactamente débil, dijo Mizugame, sin caer en la cortina de humo del equipo de producción. Con una Taiga Kagami del nivel de la generación de los milagros, más Kuroko, otro apoyo del calibre de la generación de los milagros, la fuerza general del equipo es bastante alta. Y chicos como Iga Junpei no creo que sean fáciles de manipular. En ese momento, notó un comentario: no eran simplemente un equipo desconocido el año pasado. Mizugame explicó rápidamente. Hermano, te fijaste en la configuración. Seirin es un equipo que se fundó el año pasado, lo que significa que en su primer año, con un entrenador novato, llegaron a las eliminatorias de la Copa de Invierno. No juzgues la Copa de Invierno según el estándar de la generación de los milagros y asumas que es fácil. Si has visto Slam Dunk, sabes lo difícil que es clasificar. Akashi no pudo con el equipo él solo, fueron completamente demolidos. Incluso después de que Sakuragi y los demás se unieran, apenas lograron clasificar a los nacionales como segundos clasificados y casi perdieron. Así que olvídense de todo lo que dice el equipo de producción sobre los humildes orígenes de Seirin. Su alineación está repleta de talentos. A los equipos de producción les encanta restarle importancia al punto de partida del equipo protagonista, solo para que su ascenso contra todo pronóstico resulte más satisfactorio. Soku, Seigaku, Karasuno, todos siguen la misma fórmula. Pero Mizugame no se lo creyó, porque cuanto más te adentrabas en la serie, más te dabas cuenta, estos equipos están llenos de jugadores de élite. Especialmente Seigaku de Prince of Tennis, esos profesionales ocultos. En comparación con los llamativos Itei, tenían mucha más profundidad. Claro, Tezuka se lesionó y no pudo jugar, pero Fuji solo se quedó fuera porque la trama lo exigía. El público tuvo que admitirlo, tenía razón. Ya fuera Kaig, Stoku o cualquier otra potencia a la que se enfrentara Seirin, los jugadores actuaban asustados al principio, pero cuando el juego realmente comenzaba, no mostraban signos de dar marcha atrás. Mientras toda esta charla se desarrollaba, Anamiya Makoto comenzó su actuación. ¿Por qué me miran tan fijamente? ¿Quieren pegarme o algo? Adelante, entonces. Uno por uno, todos actúan como si fueran protagonistas de un manga seinen. Que son un grupo de preescolares. Maldita sea, el tipo está podrido hasta la médula. Mizugame no pudo evitar reírse ante la risa desquiciada de Anamiya, especialmente sabiendo que a este tipo despreciable le dieron una paliza en su primer día de escuela. Él realmente se rió a carcajadas al recordarlo. Naturalmente, el equipo protagonista tuvo que actuar como si dijera, lo que hicieron es su problema, pero no podemos rebajarnos a su nivel. Esa es la configuración adecuada para un anime deportivo clásico y apasionante. El episodio terminó con la risa malvada de Anamiya resonando de fondo. Menos mal que lo vi venir. Ni siquiera esperaba que Tendou apareciera en este episodio, dijo Mizugame durante los créditos finales, criticando al equipo de producción por alargar las cosas como de costumbre. El próximo episodio comenzó, como de costumbre, con un resumen de los desafíos que Seirin había enfrentado. Entonces Kuroko dio un paso adelante y usó su distracción para ayudar a Seirin a anotar y darle la vuelta al juego de inmediato. Naturalmente, Kuroko dijo algo como: «Te derrotaré, Tendou-kun».
Cuanto más decidido estés, más tendré que detenerte. Entiendo lo que dice Kuroko, dijo Mizugame. Pero, sinceramente, no creo que Tendou esté haciendo nada malo. No es el objetivo del baloncesto ganar. ¿De qué sirve hablar de amistad y trabajo en equipo en una cancha profesional si pierdes? ¿Quién se alegra? Para cualquier fan experimentado, los ideales de Kuroko, si bien no son exactamente infantiles, pueden resultar demasiado ingenuos. El mundo del baloncesto es brutal. Si un jugador pierde su valor, incluso una superestrella puede ser despedida sin pensárselo dos veces. ¿Y los fans? Aparte de maldecir por la crueldad, siguen apoyando al equipo. En unas semanas, se olvidan. ¿Por qué? Porque reconstruir es la única manera de ganar. Solo destruyéndolo todo puede un equipo volver a competir por un campeonato. Consulta cualquier foro de fans. Ya seas un jugador de último año o un aspirante al título, los fans pueden elaborar planes completos para la pretemporada como si fueran gerentes generales. Los equipos fuertes aspiran al campeonato. Los equipos débiles aspiran primero a los playoffs y luego al campeonato. Todos perseguimos el mismo objetivo, ganar. Cada verano, cientos de jugadores profesionales luchan con uñas y dientes por un contrato que vale quizás unos cientos de miles de dólares. Para ganar ese contrato, deben demostrar que pueden ayudar a su equipo a ganar. El estilo de Kuroko de jugar por placer no es del todo incorrecto, es joven y sentimental. Pero en las ligas profesionales, esa mentalidad es bastante egoísta, añadió Mizugame, negando con la cabeza. Incluso alguien como Kuzma, que gana decenas de millones, termina pasando la mayor parte de la temporada calentando el banquillo. Incluso los fanáticos más acérrimos tienen sus límites. La alegría viene de la victoria. ¿Alguna vez has visto a un aficionado reír después de que su equipo pierda? Los comentarios en forma de bala explotaron después de esa línea. Después de todo, este era un mundo 2D, no todos los espectadores seguían la lógica del baloncesto del mundo real. A la mayoría no les importó mucho. Como su frase favorita en la sección de comentarios. Todo es cuestión de la apariencia. Solo les importaban sus personajes favoritos. Y como tanto Tendou como Kuroko son los favoritos de los fanáticos en la historia, el debate naturalmente se volvió intenso y caótico. Mientras todos hablaban y discutían, el primer cuarto terminó tranquilamente. Y Seirin se topó con un nuevo problema. Todavía estaban atrás, por lo que se vieron obligados a sustituir a Kuroko para que descansara. Esto también reveló algo sorprendente: la técnica de distracción de Kuroko había sido desarrollada con la ayuda de Tendou. ¿Qué Tendou ayudó a Kuroko a desarrollarlo? Imposible, ese canoso es tan fuerte, ni siquiera parece tan impresionante. ¿No te impresiona? Mejor ve a ver la precuela. Ese tipo se volvió completamente loco, se convirtió en un demonio. Capítulo 143, otra historia de fondo. Comenzó el segundo cuarto y, nada más empezar, Tendou interceptó el pase de Seirin. Mizugame se sentó inmediatamente derecho. Después de tanto esperar, finalmente comenzó la verdadera acción. Fue como ver un drama romántico de ritmo lento, donde la pareja principal baila alrededor uno del otro durante mucho tiempo y, finalmente, llegan al punto. Mizugame se puso firme al instante. Golpe. Tendou agarró el balón y, con Kagami defendiéndolo, dio un paso limpio y decisivo para superarlo. Ese movimiento brusco, realzado por los efectos especiales del equipo de producción, era nada menos que divino. Primero vino una toma en cámara lenta para mostrar cada detalle del movimiento de Tendou, luego, justo en el clímax, la filmación se aceleró dramáticamente.
Parecía como si se hubiera cortado un fotograma crucial, y cuando las pupilas de Kagami se dilataron en estado de shock, los espectadores se quedaron con la piel de gallina. Como lo expresó Mizugame, este era el poder del presupuesto. Luego fue el turno de Kagami de pasar a la ofensiva, quería devolver el favor. Mizugame abrió rápidamente el feed de comentarios para ver si ya había aparecido y, efectivamente, allí estaba. El clásico "no te vayas", ese tipo de pelo blanco es el jefe final. También preparó su propio comentario clave y presionó enviar en el momento en que la pantalla se puso negra. Los nuevos espectadores no tenían ni idea de lo que estaba pasando, en un instante estaban viendo el partido y, al siguiente, la pantalla se llenó de comentarios de clave, lo que les impedía ver lo sucedido. Tuvieron que desactivar los comentarios y rebobinar. Esta vez, lo atraparon, respaldados por la voz profunda y magnética de Tendou y una banda sonora abrumadora. El intento ofensivo de Kagami fue completamente cancelado en un solo segundo. ¡Santo cielo! Eso es una locura. Esto no se parecía en nada a los combates de Kai Hostoku. El combate de Kirisaki Daiichi rebosaba de un alto nivel de producción. Y toda esa atención se centró por completo en Tendou. La dirección artística incluso parecía diferente, casi como si viniera de un anime completamente distinto. Sus movimientos rapidísimos fueron retratados con un impacto sorprendente. Si jugadores como Kise eran Toyota, entonces Tendou era Ferrari. La diferencia era así de marcada. Ahora que lo pienso, nunca nos hemos enfrentado antes, ¿verdad? Incluso durante los partidos de entrenamiento en equipo, seguíamos siendo compañeros de equipo. De verdad entonces intenta derrotarme, Kuroko. A partir de ese momento, Tendou entró en acción. Su presencia, su movimiento, completamente diferente al del resto en la cancha, incluido Kagami. El público pudo ver claramente el rastro de sudor que quedó en el aire cuando pasó junto a Kuroko. La sensación de velocidad en ese momento fue como una explosión. Pero no se detuvo ahí. Tendou cargó hacia adelante, justo en medio de un ataque de pinza de Iga Junpei e Izuki-shan, y aún así aceleró. Sus 6 ojos brillaban como una constelación. De repente, la pantalla cambió a blanco y negro, como si estuviera recorriendo la animación original cuadro por cuadro. Bajo las miradas atónitas de Iga e Izuki, Tendou rompió el equipo doble con movimientos tan simples que eran elegantes, pero tan rápidos como un rayo. ¡Qué monstruo! Esa fue la reacción general del público. Todos se quedaron sin palabras. En ese momento, la escalada de poder en Kuroko no Basket alcanzó un nuevo nivel a los ojos de los espectadores. Tendou había elevado forzosamente el estándar de toda la serie. Y el impacto más inmediato. De vuelta a casa, el valor de atractivo del Tendou en la vida real se disparaba sin parar. En el anime, Tendou se dirigió directo a la pintura, le sacó una falta a Kagami y completó una jugada de 3 puntos. La técnica de distracción de Kuroko se puede ampliar, pero solo si su compañero es lo suficientemente fuerte. ¡Qué desafortunado, Kagami Taiga! Tu luz es demasiado tenue. No había ninguna razón más profunda, a los espectadores simplemente les encantaba un personaje con mucho poder. Puede que fuera un poco chni, pero ese es precisamente el sabor que les encanta a los fans del anime. Si no es un poco exagerado, ¿qué sentido tiene? Naturalmente, esto despertó la curiosidad de todos sobre los ojos de Tendou. Antes incluso de que empezara a presumir, la animación ya había mostrado un primer plano completo de 3 segundos de sus 6 ojos. Este era un trabajo para explicadores profesionales de la historia como Midorima. ¿Qué son eso? 6 ojos, respondió Kise a su capitán, explicándole lo que sabía sobre la habilidad. En serio, habilidades como esa ni siquiera deberían existir en el mismo universo.
Kise suspiró y agregó, para ser honesto, no creo que Tendou alguna vez haya querido esa habilidad. ¿Por qué no? Y con eso, el programa pasó a un flashback que explica cómo Tendou despertó sus 6 ojos. Kasamatsu Yukio estaba visiblemente atónito. ¿De verdad pasó eso? La escena cambió a Izn. Murasakibara dejó de comer, con un aire un poco triste. Tenchan dijo que era una maldición. Y Muro Tatsuya preguntó, ¿qué tipo de maldición? Murasakibara no respondió porque el programa dejó que otra persona respondiera en su lugar. Cuando salió el sol, Amanai Riko, cuya vida se acercaba al final, le sonrió y dijo, Kageyoshi, debes convertirte en el más fuerte. Al segundo siguiente, el feed de comentarios explotó nuevamente. Maldita sí, otro puñetazo emocional. ¿Por qué siguen haciéndome revivir este dolor, equipo de producción? Ya había ahorrado para su boda. Estaba listo para comprar recuerdos conmemorativos. Lloré como un bebé. Rico mi rico. Los espectadores de toda la vida no pudieron contenerse. Incluso los nuevos fanáticos se emocionaron. Entonces por eso Tendou estaba tan obsesionado con convertirse en el más fuerte. Por un momento, incluso los fans de Kuroko, abrumados por la emoción, se suavizaron hacia Tendou. El anime luego pasó a la familia Shirogane. La familia de Tendou le preguntó a Shirogane KZ, ¿por qué elegiste a este niño para ser parte del futuro del baloncesto de Japón? Shirogane no respondió de inmediato, el flashback apareció nuevamente. El público guardó silencio de inmediato. Estaban acostumbrados a que el equipo de producción insertara con cariño estas historias ricas en historia para su hijo predilecto. La pantalla mostraba a Tendou cuando era un bebé, abriendo los ojos por primera vez. Sus padres quedaron boquiabiertos. ¡Wow! ¡Qué ojos tan bonitos brillan como salidos de una pintura divina! Con unos ojos tan bonitos, seguramente verá cosas que ni siquiera podemos imaginar. Luego la escena se cortó nuevamente. Una foto del gimnasio de una escuela primaria. Un niño de 10 años se rió al oír al entrenador decir que jugarían contra niños más pequeños. ¿Quieres que juguemos contra un grupo de mocosos y que nos lo tomemos en serio? El niño pensó que su entrenador debía estar senil. Corte al día del juego. Tendou, de 6 o 7 años, permanecía con expresión fría y miraba en silencio a los jugadores rivales. Uno de ellos abrió la boca pero se quedó congelado. La mirada de Tendou parecía tener algún tipo de poder que le hacía imposible hablar. La cámara luego enfocó el momento en el que Tendou se unió al equipo y se quitó las gafas de sol por primera vez, dejando al descubierto sus ojos. Solo entonces habló Shirogane KZ. Por sus ojos. La primera vez que los vi, supe que este niño sería diferente a todos los demás. Tiene el potencial de convertirse en el más fuerte y, de cara al futuro, nuestro mundo del baloncesto necesita a alguien que pueda ver el camino a seguir. El flashback terminó rápidamente, pero la imagen final del joven Tendou dejó una impresión. ¿Qué estás mirando, pequeño punk? Capítulo 144, Sorteo Dorado. Silbido. Lo que había sido un momento de asombro hace apenas unos segundos ahora se convirtió en risa cuando Tendou, de niño, casualmente dijo pequeño gamberro. Maldita sea, es tan arrogante, me encanta. El clásico Beking Tendou. De niño, se creía superior a todos. ¿Cómo se atrevió a llamar gamberro a un senpai de 10 años, 6 o 7 años? Todo el mundo se rió a carcajadas. Cada vez que veían la historia de Tendou, sentían como si estuvieran viendo una criatura mítica. Esta vez, el flashback no duró mucho, solo unos minutos, pero reafirmó una vez más que Tendou había nacido con talento.
No despertó por un trauma ni por algún factor externo. Incluso si Amanai Rico no hubiera muerto, sus 6 ojos habrían despertado por sí solos a su debido tiempo. También explicó por qué Shirogane Kaseta había elegido a Tendou como capitán del club de baloncesto en primer lugar. Había visto el potencial de Tendou, creía que podía llevar el baloncesto japonés a nuevas alturas y le confió esa responsabilidad. Al otro lado de la pantalla, el propio Tendou miraba la nueva incorporación a su biografía de personaje con una expresión algo sin palabras. ¿Por qué me hacen parecer cada vez más arrogante? ¿Era él realmente ese tipo de persona? Eso fue una difamación. Me están calumniando. Mizugame se rió mientras bebía un poco de refresco. Las historias de otros personajes son aburridas. La de Tendou nunca me canso de ella. Los antecedentes de Seirin son demasiado básicos, la misma vieja narrativa de amistad y vínculos una y otra vez. Después de un tiempo, pierde su chispa. La historia de fondo, poderosa y retorcida, de Tendou es realmente interesante. Los espectadores estuvieron de acuerdo, la historia de Tendou estaba llena de variedad. Ya sea realizando movimientos locos o simplemente siendo absurdamente divertido con sus palabras, nunca dejaba de entretener. ¿Cuántos niños pequeños conoces que mirarían a un niño de 10 años directamente a la cara y le dirían, ¿qué estás mirando, pequeño gamberro? La historia continuó. Con Tendou entrando a la zona, lo que había sido un partido relativamente parejo de repente se inclinó dramáticamente. Los jugadores de Seirin empezaron a perder la calma. Sus expresiones frenéticas lo decían todo. Y con Kirisaki Daiichi usando sus habituales trucos sucios, Kagami finalmente explotó. Mientras retrocedía en la defensa, le lanzó un codazo a Tendou. Espera, Kagami hizo eso. Mizugame estaba realmente sorprendido. Kagami era el protagonista. No fue demasiado. Incluso los espectadores que apoyaban a Seirin se quedaron sin palabras. Al igual que Kuroko y los demás, miraron con incredulidad a Kagami, antes de que Riko expresara lo que todos estaban pensando. ¿Estás loco? ¿Acaso piensas con claridad? ¿Te das cuenta de lo que haces? 3 preguntas rápidas seguidas y Kagami no tenía respuesta, simplemente bajó la cabeza. El abrumador poder de Tendou quedó al descubierto gracias a la desesperación de Kagami. No es que Kagami sea débil. Tendou es simplemente demasiado fuerte. Lo has visto jugar contra Kise y Midorima. Nunca estuvo tan reprimido. Ya estaba inquieto por las burlas anteriores de Tendou, y ahora con Kirisaki Daiichi jugando sucio, claro que estalló. Pero pelear con Tendou, eso es buscarse problemas. Y, efectivamente, después del tiempo muerto, Tendou regresó con fuerza, traicionando a Kagami con tal poder que cayó de rodillas por segunda vez. Te lo dije. Tendou no es del tipo que recibe golpes sin contraatacar. Pero en serio, este tipo está totalmente hackeado. Mizugame gritó de nuevo. Porque los 6 ojos de Tendou, su habilidad para predecir el futuro, eran simplemente una locura. Con la ayuda del equipo de animación, los movimientos de Kagami parecían como si estuvieran siendo reproducidos con antelación, y Tendou reaccionaba perfectamente después. Parecía una lucha feroz, pero en realidad todo estaba bajo el control de Tendou. 1, 2, 3 segundos completos de preparación, solo para derribarlo de nuevo. ¿Viste eso? Anteriormente, Mizugame se había burlado de Seirin por actualizarse constantemente como si estuvieran en un juego de rol. Ahora se dio cuenta, sin actualizaciones, ni siquiera podrían jugar. E incluso con las mejoras, todavía no tenían ninguna posibilidad. Su oponente era simplemente demasiado fuerte. Como era de esperar, el resultado del partido nunca estuvo en duda.
Incluso cuando Kuroko pronunció uno de sus característicos discursos de no me rendiré, Tendou no se molestó en intervenir. Dejó que Kuroko lo superara, solo para que un compañero interceptara el balón con facilidad. Sinceramente, la diferencia es enorme. Ni siquiera están en la misma liga. Y tiene sentido, no la nueva secuencia inicial nunca dio la impresión de que Tendou fuera a perder. Mi suposición todo este arco existe solo para construirlo. Mientras hablaba, Misuga me hizo clic en el último episodio. Sin darse cuenta, había visto todo el arco de una sola sentada, había pasado una hora volando. El último episodio comenzó con Kagami y Kuroko sentados en el vestuario. Kagami, con aspecto sombrío, dijo: pensé que podíamos llegar más lejos, pero terminamos así. Contra una fuerza abrumadora, ni siquiera el trabajo en equipo perfecto es suficiente, ¿verdad? Kuroko abrió la boca pero al final no dijo nada. De repente, la historia retrocedió hasta la época dorada de Take. Bueno, han sido aplastados hasta quedar irreconocibles. Aún así, las palabras de Kagami realmente me impactaron. Flores, por favor. Fue en ese momento cuando los nuevos espectadores finalmente comprendieron cómo Take había llevado a sus oponentes a abandonar el baloncesto por completo. Ese tipo de dominio no era solo unilateral. Era devastador. El poder abrumador de Tendou, tan completo, tan sofocante, hizo que el colapso mental de Seirin pareciera completamente razonable. Gracias a eso, la popularidad de Tendou se disparó y su valor de atracción alcanzó nuevas alturas. El mundo de Kuroko no Basket había cambiado gracias a la aparición de Tendou. Porque este último episodio se centró en el ajuste emocional de Seirin después de su pérdida. Incluía escenas de Riko llorando con su padre después del partido. ¿Por qué existe alguien tan fuerte? ¿Acaso eso no es pura intimidación? Había pasado un tiempo desde su último tirón de gacha. Tendou se lavó la cara, se tumbó en la cama y se fue de compras. Din recuperación del sueño completada. Felicidades, anfitrión, has recibido, más un atributo de triples, más un juego de poste, más una fuerza, más una velocidad, más un tiro de media distancia, paquete de habilidades de tiro de un movimiento de core. Un paquete de habilidades. Tendou lo abrió rápidamente y luego suspiró con decepción. Al final, era solo un paquete de técnica de tiro que aumentaba la velocidad de lanzamiento y el control del balón. Pero lo más valioso, el toque natural de tiro de Curry, no disminuyó. Vamos, un tirón más de 10. Más un regate, más un manejo de balón, más una bandeja disputada, más una media distancia disputada, más. Aún no había bajado al nivel oro, aunque la mayoría de sus estadísticas físicas ya se acercaban al límite del sistema de 99. Sigue adelante. Tendou no se detuvo, quería gastar todos los puntos de popularidad que había ganado hoy. Porque el siguiente partido era crucial contra la Academia T. No sabía cuántos tirones hizo. Pero finalmente, 2 rayos dorados estallaron dentro de su habitación. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 145, Generación de Milagros, Guerra Civil. Cuando la luz dorada iluminó la habitación, Tendou finalmente se animó. Esta vez, no me des otra recompensa llamativa pero inútil en forma de hoja de oro. Pasar de lo desconocido a lo familiar ya era bastante difícil, decir adiós lo empeoró. Afortunadamente, esta vez no se trataba de una tarjeta de utilería. Era una habilidad completamente nueva. Desmantelar. Genial. Tenía el rostro de Satoru Gojo, pero todas las técnicas pertenecían a su enemigo mortal, Sukuna.
Aparte de los 6 ojos, no obtuvo nada de lo bueno, ni Limitless, ni Hollow Purple, nada. Tendou prácticamente podía sentir la malicia del sistema. Los cortes de Sukuna se dividen en 3 tipos: desmantelar, hender y abrir. Tendou ya tenía hendidura. Ahora había obtenido desmantelar, el segundo tipo. Este era un corte que se ajustaba según la disparidad de energía y fuerza malditas entre los combatientes. En el material original, quien fuera alcanzado por él no sobrevivía, a menos que tuviera una armadura de trama de nivel rica. Según esa lógica, mientras Tendou fuera más fuerte que su oponente, sus robos y ataques se volverían imparables. Tendou revisó sus estadísticas actualizadas. Fuerza, 97, Cap, 99. Velocidad, 99, Límite, 99. Resistencia, 99, Límite, 99. Agilidad, 99, Límite, 99. Mientras no desafiara a jugadores universitarios o profesionales, parecía que nadie podía alcanzarlo. Tendou aceptó en silencio el acoso del sistema. Simplemente no me vuelvas a dar otra historia rota, por favor. Al igual que Cleave, Dismantle no incluía efectos ni tradición adicionales. Lo cual solo podría significar una cosa: a menos que algo cambiara, el próximo episodio probablemente presentaría otro flashback emocionalmente pesado solo para justificar este nuevo poder. A este ritmo, realmente se está convirtiendo en el baloncesto de Tendou. Él se rindió. Día 3 del torneo Round Robin. Fue el punto culminante de las eliminatorias regionales de Tokio. Los 2 juegos de hoy decidirán que 3 escuelas pasarán a los nacionales. El primer combate fue Seirin vs Sensinkan, básicamente un calentamiento antes del evento principal. Este partido no tuvo ninguna relación con el segundo. Kirisaki Daiichi y la Academia T ya habían asegurado 2 de las 3 plazas. Seirin y Sensinkan luchaban por el último puesto. Pero cuando comenzó el partido, las cosas no se desarrollaron como los fanáticos esperaban. Era como si a Seirin no le importara nada más que el primer puesto. Desde el salto inicial, Sensinkan los dominó por completo, no conservaba ni un ápice de la energía de caballo negro que habían mostrado antes. La magia de Kuroko parecía expuesta e ineficaz. Parecía completamente desorientado, incapaz de contribuir al equipo. En cuanto a Kagami, quedó en el banquillo debido a una lesión y solo pudo mirar desde la banda. La mayoría de los fanáticos habían asumido que incluso aunque Seirin perdió ante Kirisaki Daiichi y T, aún así asegurarían el tercer boleto. Después de todo, ellos fueron los que hicieron que Stoku se viera obligado a entrar en el round robin en primer lugar. Pero para el tercer cuarto, el partido ya estaba fuera de alcance. Sensinkan, que había frenado estratégicamente a Kirisaki y T, apostó todo en este único juego. Su apuesta de todo o nada dio sus frutos. Terminaron la ronda con un récord de 12, suficiente para asegurar el lugar final de Tokio y darle a Seirin su tercera derrota consecutiva. Rico sintió el peso aplastante de la pérdida sobre sus hombros. Si no nos hubiéramos vuelto codiciosos y no hubiéramos desafiado tanto a Kirisaki como a T, el tercer puesto habría sido nuestro. Si me hubiera dado cuenta antes de la lesión de Kagami, no habríamos terminado así. Pero el arrepentimiento ya no servía de nada, tal como dijo una vez su padre. Solo reconociendo tus defectos podrás volverte verdaderamente más fuerte. Y así, mientras todo el equipo estaba haciendo malabarismos y dispuesto a volver a casa para recuperarse mentalmente, Rico se paró en el medio del vestuario y declaró: nadie puede irse. Todos nos quedaremos a ver el partido de la tarde. Entrenador, realmente no tenemos energía para ver otro partido. Qué lástima. Los nacionales ya terminaron para nosotros este año, pero ¿qué pasa con las copas de temporada? ¿Y si nos volvemos a encontrar con Tendou o con Aomine, quieres enfrentarlos así otra vez?
Vamos juntos, vamos a ver con nuestros propios ojos lo lejos que estamos de los verdaderos aspirantes al campeonato. Luego dio una buena noticia. Además, Teppei estará en el partido esta tarde. Está completamente recuperado y volverá a tiempo para la Copa de Invierno. Teppei. Los de primer año no sabían quién era, pero los veteranos como Iga e Izuki parecían abrumados. Teppei, ¿quién es ese? Es el fundador de nuestro club de baloncesto. Y también es uno de los reyes sin corona, corazón de hierro, Kiyoshi Teppei. Reyes sin corona. Como ese chico Anamiya de Kirisaki Daiichi. De ninguna manera Seirin había estado escondiendo a alguien así. Un Kagami de nivel generación de milagros, un soporte de nivel milagro como Kuroko y ahora un rey sin corona. La alineación de Seirin está rota. Pero los más sorprendidos no fueron los compañeros de equipo de Seirin, sino los espectadores. Una vez que aprendieron sobre la generación milagrosa y los reyes sin corona, se dieron cuenta de lo aterradora que era en realidad la alineación completa de Seirin. Y Tendou aún así los había aplastado, haciéndolos parecer aficionados. Eso fue brutal. Ahora, lo que todos esperaban ansiosamente era el verdadero evento principal, Tendou contra Aomine. Después del partido de Kirisaki, el público se dio cuenta de que la escala de poder de Kuroko no Basket aún tenía espacio para aumentar. Un enfrentamiento directo entre Tendou y Aomine, eso iba a ser una colisión de titanes. Después de todo, ambos eran antiguos ases de Take. Venceron a sus oponentes por un promedio de más de 70 puntos. Sí. Desde que Aomine Daiki se unió, la fuerza general de T ha superado incluso a los campeones reinantes. Entonces son como nosotros. Básicamente. En el autobús del equipo de Kirisaki Daiichi, los jugadores ya estaban discutiendo sobre su próximo oponente, T. El ascenso de T no ocurrió mucho antes que el de Seirin. Pero una vez que el jugador del equipo nacional de Japón, Kazunori Arasawa, se unió y la escuela invirtió fuertemente en su programa de baloncesto, T se convirtió rápidamente en un contendiente de primer nivel. En los últimos 2 años, ambos habían llegado a las 4 finalistas en los nacionales. ¿Qué clase de chico es Aomine Daiki?, se preguntaron los jugadores en voz alta. Pero Anamiya no estaba pensando en Aomine. Su mente estaba en su antiguo capitán, Imayoshi Shichi. TCH. Realmente no quiero lidiar con ese bastardo astuto. Mientras tanto, en la academia de su equipo también se estaba preparando para el gran juego. Ninguno de los dos equipos tenía intención de tomárselo con calma, a pesar de que ambos ya estaban clasificados. Su objetivo era el campeonato, así que no hay motivo para dar marcha atrás ahora. Momoi, tenemos todos los informes de exploración. ¿Qué pasa con Tendou? Imayoshi y el resto del equipo se volvieron hacia Momoi. Su exploración y análisis le habían valido la plena confianza del equipo. Esto es todo lo que tengo. Sinceramente, sería mejor que no miraras. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo puedo imaginarme hasta dónde ha evolucionado. Su mirada se dirigió hacia su amiga de la infancia. A diferencia de lo habitual, no se quedó en el banquillo esperando la segunda mitad. Hoy estuvo preparado desde el principio, calentando con los titulares. Y toda su presencia irradiaba un aura tan intensa que nadie se atrevía a acercarse a él. Capítulo 146, al borde de la explosión. En lo que respecta a Aomine, todos todavía tenían curiosidad sobre por qué se estaba comportando tan bien hoy, uniéndose al equipo temprano en la mañana, sin llegar tarde. Debe ser por ese Tendou, ¿verdad? Este tipo es completamente diferente a como era antes, comentó Bakamatsu Tsuke, notando algo extraño en Aomine. Su presencia era incluso más aguda de lo habitual, como una bestia feroz, enroscada y lista para atacar en cualquier momento. Desde otro ángulo,
Eso es en realidad más peligroso, murmuró Imayoshichi, entrecerrando los ojos. Cuanto más serio fuera Aomine, más duro seguramente sería el oponente hoy. No hay espacio para relajarse. Además de Tendou, había alguien más en Kirisaki Daiichi que le causaba un serio dolor de cabeza, Anamiya Makoto. Imayoshi no estaba seguro de poder manejar a ese mocoso limpiamente. Probablemente Anamiya ya había diseccionado por completo el estilo de juego de su equipo. En el gimnasio, el equipo de T se bajó del autobús y fue a registrarse. Al llegar al vestuario para prepararse, se dieron cuenta de que Aomine había desaparecido nuevamente. «Oye, ¿dónde demonios está Aomine?», preguntó Bakamatsu enojado, volviéndose hacia Sakurai RY. Sakurai se estremeció, claramente asustado, y agitó las manos nerviosamente para decir que no tenía idea. «Ese cabrón», gruñó Bakamatsu. «Ni siquiera puedo elogiarlo una vez sin que vuelva a meter la pata». «No se preocupen», dijo Momoi para tranquilizar a todos. «Volverá antes de que empiece el partido». Lo cierto era que su amiga de la infancia ya había reanudado el entrenamiento ligero hacía 2 días. Y ahora, ¿quién sabía dónde se había escondido ese tipo para calentar? Al pensarlo, Momoi se rió. «Supongo que realmente necesita a Little Tan». «¿Pero podrán realmente ganar?». Habían pasado solo unos meses desde la última vez que se vieron, pero esos 2 chicos se habían vuelto familiares y extraños al mismo tiempo. Vestuario de Kirisaki Daiichi. Tendou no dijo mucho más que decirles a todos que se prepararan. La preparación táctica ya se había cubierto el día anterior, no hacía falta repetir nada. Una vez puestos los zapatos y abrochadas las pulseras, Tendou abrió la puerta del vestuario justo a tiempo. «Es hora. Vámonos». Los chicos malos de Kirisaki Daiichi salieron en silencio, siguiéndolo. Poco después, el gimnasio estalló en vítores y gritos estruendosos. Un sentimiento extraño surgió en los corazones de los chicos malos. Esto era algo que nunca habían experimentado el año pasado. Ahora, cuando los fanáticos pensaban en Kirisaki Daiichi, pensaban en una defensa de sangre de hierro, no solo en un equipo de carniceros. Y ese cambio de percepción se debió enteramente a Tendou. Habían descubierto la alegría de ganar. Conseguir un campeonato nacional no suena nada mal. Entonces será mejor que vayas a buscarlo primero. El equipo de baloncesto de Kirisaki Daiichi era bastante conocido a nivel nacional, pero cuando se trataba de campeonatos, no tenían ni uno solo. Después de todo, eran un grupo de niños ricos. Esperar que se enfrentaran a potencias nacionales y ganaran eso era pedir demasiado. Últimamente, Seto Kentar también lo había estado sintiendo. En la escuela los trataban como delincuentes y los evitaban como a la peste. Ahora los aclamaban como héroes escolares. El cambio de estatus lo había tomado incluso a él por sorpresa. Pero en realidad fue simple: si ganas, tienes sangre de hierro y eres duro. Si pierdes, no eres más que basura de baja calidad que arrastra a la escuela hacia abajo. Los fanáticos fueron brutalmente honestos. «TCH, idiotas, solo están disfrutando del brillo de la luz de otra persona», dijo Anamiya Makoto, observando todo con claridad. Aunque ahora Kirisaki Daiichi era querido por toda la escuela, el único verdaderamente respetado era Tendou. Y el resto solo ayudantes. Era como cualquier equipo con una docena o 30 personas, solo un líder verdadero. La afición solo adoraba al jugador estrella. Y los demás, si eran útiles, recibirían elogios cuando el equipo ganara. Pero si no eran útiles y arrastraban a Tendou, los fanáticos querrían que se fueran, rápido. «Deja de quejarte. Si quieres algo, ve y gánatelo tú mismo. No te quejes como una ama de casa amargada sobre lo injusta que es la vida». Eso era verdad. Anamiya podía ser un imbécil, pero era inteligente. Incluso algunos miembros del equipo estuvieron de acuerdo con él en secreto. Fase de calentamiento.
Ambos equipos se contuvieron un poco. Nadie hacía algo tan llamativo como Kagami con sus mates antes del partido. Mientras tanto, el equipo de T seguía mirando hacia la entrada de jugadores. Aunque Momoi les dijo que Aomine regresaría a tiempo, no verlo durante todo el día los tenía nerviosos. Afortunadamente, justo antes de que entraran los árbitros, Aomine finalmente apareció, sudando por su calentamiento en solitario. Él se había adelantado y preparado por su cuenta. Hola, Tendou. Había algo diferente en el aire, una presión inusual. Los jugadores de Kirisaki ya habían visto a Aomine, pero esto era nuevo. Sus ojos brillaban con un borde carmesí, irradiando una intención asesina. Su aura era abrumadora. Este era el as de la generación de los milagros, Aomine Daiki. Entraron los árbitros. Los jugadores de ambos equipos se acercaron al círculo central. Desde el otro lado de la línea media de la cancha, Tendou y Aomine se miraron fijamente. Comparado con esa versión tonta de ti de antes, ahora te ves mucho más en forma, dijo Tendou primero. Como era Aomine antes, él solo tenía ojos para el baloncesto, puro, como un río claro. Ahora se había convertido en una verdadera bestia. Por lo menos, cosas como las de antes no volverán a suceder, respondió Aomine, con la mirada afilada como una espada, cortando profundamente. No iba a perder contra nadie nunca más. Los jugadores que estaban cerca estaban empapados en sudor frío. Estos dos tenían auras tan poderosas que era difícil respirar. El único que puede vencerme soy yo. Supongo que realmente te estás haciendo viejo. Incluso tú has aprendido a decir tonterías, replicó Tendou con calma. Lo espero con ansias. Al segundo siguiente, el juego estaba a punto de comenzar. Por fin está empezando. Kirisaki Daiichi contra la Academia T. Tendou Kageyoshi contra Aomine Daiki. Los fanáticos del baloncesto de todo el país estaban sintonizando este enfrentamiento. Muchos creían que este partido podría determinar los futuros campeones nacionales. Titulares de Kirisaki Daiichi, Anami Yamakoto, Yamasaki Hiroshi, Tendou Kageyoshi, Ara Kazuya, Seto Kentar. Titulares de la Academia T, Imayoshi Shichi, Sakurai RY, Susa Yoshinori, Aomine Daiki, Bakamatsu Tsuke. Para sorpresa de todos, los contendientes al inicio no fueron Seto Kentar y Bakamatsu Tsuke, sino Tendou y Aomine. Ya empezamos a enfrentarnos entre nosotros. La gente estaba emocionada, el marcado contraste entre los uniformes blancos y negros era sorprendente. La batalla entre Kirisaki y T estaba a punto de estallar. Capítulo 147, ajustando cuentas desde el inicio. Dejarán que Tendou y Aomine jueguen el salto entre dos. Takao Kazunari arqueó las cejas mientras él y sus compañeros volvían a sentarse en las gradas. Para un enfrentamiento de tan alto perfil, nadie se lo iba a perder. Lo que sorprendió a todos fue que ninguno de los dos equipos envió a su pívot a buscar el balón. En cambio, ambos eligieron a sus jugadores centrales para que se batieran en duelo desde el principio. Entonces planean ajustar cuentas desde el primer segundo. Esos dos siempre están haciendo locuras. Midorima, quien había sido compañero de ambos, lo entendió. Estos dos habían estado compitiendo desde su primer año en Take. Habían pasado 3 años y aún nada había cambiado. Es como si nunca hubieran crecido, suspiró Momoi, respirando profundamente y animando silenciosamente a Tendou en su corazón. Esta chica lo entendió mejor que nadie, el partido de hoy era un auténtico caos. Bip. Sonó el silbato del árbitro. Mientras ambos equipos contenían la respiración, el balón salió disparado hacia el aire. En el instante siguiente, ambos jugadores saltaron casi simultáneamente. Ya sea por su salto vertical o por su velocidad de reacción, estaban fácilmente en una clase por encima del resto de la cancha.
Vaya Seto Kentaro y Bakamatsu Tsuke jadearon. Como compañeros centros, no pudieron evitar compararse con Tendou. Si no podían ganarle de frente, al menos podían ganarle el salto, no, pero incluso en ese ámbito estaban completamente superados. Los ojos de Tendou siguieron la pelota. En cuanto empezó a descender, se lanzó hacia arriba con fuerza. Aomine, con su asombrosa sensibilidad para el juego, también aprovechó ese instante exacto. Dos borrones, uno negro y otro blanco, surcaron el aire. Ambos calcularon sus saltos a la perfección, alcanzando el balón con toda su extensión. Golpe. El sonido nítido resonó en el silencioso gimnasio. Tendou ganó la propina. Nadie sabía quién gritó primero, pero cuando la multitud reaccionó, quedó claro, Tendou había lanzado el balón directamente hacia el costado de Hanamiya. Al final, fueron los brazos de proporciones doradas de Tendou los que le dieron la ventaja. El primer enfrentamiento va para Tendou. Su envergadura es la más perfecta que he visto en un jugador de preparatoria, analizó Aida Rico. Hacía tiempo que había memorizado las estadísticas físicas de Tendou, su atletismo y físico eran de élite en todos los aspectos. Parece que su altura de salto es casi igual a la de Kagami. Los jugadores de Seirin permanecieron en silencio, pero también lo notaron. Incluso su as, conocido por sus saltos explosivos, no tenía mucha ventaja sobre esos dos monstruos. Cuando el balón cayó, ambos equipos entraron inmediatamente en acción. Como se esperaba de equipos cargados de superpoderes y habilidades individuales de primer nivel. A pesar de perder la punta, pasó instantáneamente a una formación defensiva cerrada. Un enfrentamiento hombre a hombre. Ese es el estilo habitual de T. Su mayor fortaleza eran sus estadísticas individuales, cada uno de ellos era un jugador de élite clasificado a nivel nacional. Así que, naturalmente, tenían la confianza para defender el uno contra uno. Están presionando mucho la pintura. Parece que apuestan a que no podemos vencerlos con triples. Tendou dribló hasta la parte superior del arco, mirando fijamente hacia la cancha. Con solo una mirada, pudo saber lo que te pretendía. Tan confiable como siempre, Momoi. Jeje. Momoi, como si hubiera escuchado el elogio, rió suavemente desde el banco. Y su amiga de la infancia ya había acortado la distancia. No mires a tu alrededor así. Puedes ver toda la cancha con esos ojos, ¿verdad, Tendou? Aomine no se dejó engañar por la sutil distracción de Tendou. En esos días, los ojos de Tendou eran como libros abiertos, cada falsificación, cada destello, contenía un significado. Pero no a Aomine. Él no se lo creía. Me parece bien. El tipo que estaba frente a él era una bestia de pies a cabeza. Jugaba por puro instinto. Sus reacciones eran más rápidas que sus pensamientos. Intentar interpretarlo era una batalla perdida. Voz o es sonido sordo. Tendou comenzó a driblear, ajustando lentamente su ritmo. El público contuvo la respiración. El ruido en el gimnasio hacía rato que se había calmado. Este enfrentamiento fue un combate de ensueño. Tendou saltó a la fama primero, conocido como la estrella demonio de Take. Incluso en su primer año, se ganó un lugar en la alineación regular con actuaciones estelares. El despegue de Aomine llegó más tarde. Su segundo año fue su verdadera explosión. En aquel entonces, aplastaba a sus oponentes de tal manera que abandonaron el baloncesto por completo. Era tan poderoso que destruyó por completo la confianza de sus oponentes. La gente creía que Tendou era el jugador más completo, alguien que podía hacerlo todo en la cancha. Aomine, en cambio, estaba más especializado en ataque. Su arsenal de ataques era tan amplio que nadie podía predecir su siguiente movimiento.
Mientras estos pensamientos llenaban las mentes de los espectadores, los dos jugadores en la cancha se miraron fijamente durante 5 o 6 segundos y luego, de repente, entraron en acción. Sin previo aviso, pasaron de cero a velocidad máxima en un instante. Tan rápido la expresión de Kagami cambió y se le puso la piel de gallina en los brazos. No es solo velocidad, sus movimientos son demasiado complejos. Estos tipos eran siquiera humanos y Gunpei y los demás quedaron atónitos. Los dos chocaron violentamente justo en lo alto del arco. Cruces, dobles cruces, movimientos de giro, regates por detrás de la espalda, todo lo que puedas imaginar, Tendou lo ejecutó uno tras otro. Cada movimiento era rapidísimo y brutalmente preciso. Tan solo verlo hacía que el público se sintiera sofocado. Pero Aomine no cedió ni un centímetro. Absorbió cada ataque y se defendió sin resbalar. No solo la multitud, incluso los jugadores en la cancha estaban paralizados, incapaces de intervenir. Y aún así. Esto es solo un calentamiento, murmuró alguien. La generación de los milagros son realmente monstruos. Y Mayoshi Shichi se quedó al margen, observando el duelo. A estas alturas, no tenía margen para intervenir. Realmente fue como una pelea de espadas entre dos guerreros de élite, donde cada ataque era potencialmente fatal. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que jugamos así? Quién sabe, tal vez segundo año de secundaria. A Aomine nunca le importó recordar cosas inútiles. Pero ese año tuvo demasiados malos recuerdos. Todo era tristeza. Lo recordaba, quisiera o no. Así que eso es todo, realmente no te he golpeado en mucho tiempo. De repente, Tendou explotó con su drible, dando un paso poderoso y pasando la línea de 3 puntos. Si alguien recibe un puñetazo, eres tú. No creas que todavía puedes hacer lo que quieras como en primer año. Aomine giró para perseguirlo, su equilibrio era tan perfecto que apenas se detuvo durante el giro. Los dos se lanzaron contra la pintura, uno siguiendo al otro como la cola de un cometa. Aomine solo tenía ojos para Tendou. Tendou, sin embargo, estaba observando toda la cancha. Déjame verlo, pensó para sí. Sus 6 ojos brillaron, girando como constelaciones. Al instante siguiente, fue como si los 9 jugadores en la cancha se movieran a cámara lenta. La mente de Tendou diseccionó cada posición, cada camino, el cuerpo de cada jugador expuesto, sus decisiones al descubierto. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Después de 3 segundos, Tendou ejecutó un paso europeo hacia su derecha, cargando directamente hacia la canasta donde estaba estacionado Bakamatsu. Quítate del camino, peso muerto. ¿Qué? Bakamatsu se giró ante el grito de Aomine, justo a tiempo para verlo correr directamente hacia su propia posición. Antes de que pudiera reaccionar, Aomine se lanzó al aire, justo sobre él. Cuando Bakamatsu volvió a levantar la vista, tanto Tendou como Aomine estaban en el aire sobre él, estaba atrapado entre ellos, un completo obstáculo. Silbido. Tendou, usando su envergadura superior, colocó la pelota limpiamente en el cristal. Capítulo 148. Que los dioses del baloncesto se encarguen. La pelota entró. Tendou abrió el combate con un elegante finger roll, encendiendo oficialmente este enfrentamiento de alto riesgo. Tan impecable como siempre, Tendou Kageyoshi, murmuró Mayoshi Shichi, sabiendo desde el principio que este combate no sería fácil. Su equipo, T, e incluso el propio Aomine, se enfrentarían a un desafío sin precedentes. De hecho, ahora eran T los que representaban el desafío. Según la información de Momoi, Tendou Kageyoshi no había perdido un solo partido hasta la fecha. Invicto. Fuerza absoluta. Incluso Aomine nunca lo había vencido, ni siquiera una vez.
¿Cómo podría alguno de los oponentes anteriores de Te compararse con un monstruo como ese? ¿Qué haces con la mente perdida a sacar el maldito balón?, gritó Aomine, señalando a sus compañeros. Responder a un golpe es lo justo, y en el vocabulario de Aomine, la palabra derrota no existe. Especialmente cuando su oponente es Tendou. Sin embargo, Bakamatsu Tsuke estaba claramente molesto. A pesar de su temperamento irascible y su hábito de gritar, era alguien que respetaba profundamente la jerarquía y la disciplina. Siempre se dirigía a Imayoshi como senpai y hablaba en un tono bajo y deferente. Entonces, ver a Aomine actuar como si no le importara en absoluto la antigüedad lo puso furioso. No pierdas la cabeza. Aún no has marcado, ¿recuerdas? El Te siempre ha sido un equipo que valora la fuerza por encima de todo, dijo Imayoshi encogiéndose de hombros. Si Aomine está entusiasmado, deberíamos alegrarnos. TCH. Bakamatsu todavía estaba molesto pero no podía negar que Imayoshi tenía razón. Gruñendo, recogió la pelota y se la lanzó a Aomine, claramente reacio. Quería regañar a Aomine como de costumbre, pero antes de que pudiera abrir la boca, Aomine ya había tomado la pelota y había corrido por la cancha, sin esperar a que sus compañeros se pusieran en posición. Ese tipo, maldijo Bakamatsu y salió corriendo. Tendou permaneció tranquilo cerca de la línea de 3 puntos. Cuando Aomine se acercó, dio un paso adelante y lo enfrentó de frente. Otra feroz ronda de 1 contra 1 había comenzado. A diferencia de Tendou, cuyos movimientos eran complejos pero controlados, el estilo de Aomine era caótico y violento. Para los fanáticos, parecía que el balón de baloncesto era una pulga atrapada en una caja, rebotando de manera impredecible y sin ritmo. Aomine se movió como una bestia enloquecida, destrozando todo a su paso. Todos los que lo observaban quedaron fascinados por sus deslumbrantes jugadas. Incluso los chicos malos de Kirisaki Daiichi quedaron atónitos. ¿Este tipo de movimiento puede un humano realmente hacer eso? Todos habían visto streetball antes, ¿qué jugador no lo había visto? Pero jugar al nivel de Aomine no había nadie como él en todo Japón. La expresión de Tendou, sin embargo, permaneció tranquila, extrañamente tranquila. Mientras los espectadores en vivo y la gente que miraba desde casa estaban boquiabiertos, sus 6 ojos ya estaban analizando a Aomine en detalle. Y lo que vio hizo que la amenaza de Aomine fuera aún más clara. Ninguna mano débil. Ambos brazos eran igualmente hábiles. Su capacidad para abrirse paso hacia ambos lados era igualmente equilibrada. Su coordinación y flexibilidad corporales eran insuperables. Fue creado para el baloncesto. Pero... te tengo. Los ojos de Tendou brillaron. Su brazo salió disparado como una espada, cortando limpiamente la desconcertante serie de fintas de Aomine y golpeó la pelota. ¡Bam! El balón de baloncesto voló suelto, escapándose del control de Aomine. De ninguna manera. El banco de té se puso de pie de un salto. Ninguno de ellos había imaginado jamás que Aomine pudiera ser desnudado de esa manera. Fue algo que no debía suceder. Ese par de ojos. Aomine frunció el ceño, pero no se congeló. En el instante en que la pelota se le escapó, instintivamente giró hacia atrás y la atrapó en el aire. Su absurdo sentido de la cancha le permitía localizar la pelota con solo tocarla, sin siquiera necesitar mirar. Y en ese instante, confirmó una cosa. Los ojos de Tendou podían ver a través de sus movimientos. ¡Qué dolor! Pero eso lo hace más divertido. En lugar de frustrarse, Aomine sonrió y atacó a Tendou nuevamente. Su aceleración fue aterradora, 3 pasos y ya había pasado la línea de tiros libres.
Y por lo que parece, no tenía intención de superar a Tendou. Él estaba pasando por él. Tendou permaneció inmóvil, con los ojos fijos en Aomine. En el momento en que sus caras casi chocaron, él giró nuevamente y se deslizó hacia el otro lado. Fenómeno. Ese fue el pensamiento colectivo de muchos de los que estaban observando. Dar un giro repentino y limpio a esa velocidad, eso solo destruiría al 90% de los defensores del país. Eso es una locura. Un movimiento en falso y podría resultar gravemente herido. Para una persona normal, claro. Pero con el sentido de la cancha y la habilidad física de Aomine, no se equivocará. Quizá una nueva voz se unió, Kiyoshi Teppei había regresado. Habiéndose recuperado finalmente de su lesión, se había reincorporado al equipo, solo para enterarse de que habían sido eliminados. Aún así, no guardaba rencor. La competencia en Tokio este año había sido brutal. Especialmente con esos dos monstruos en la cancha, ¿quién podría vencerlos? Y sin embargo, no importa cuán complejo sea el movimiento, el ojo de Tendou puede ver a través de él. La expresión de Kagami estaba cargada de tensión. Cuando interpretaron a Kirisaki Daiichi, analizaron la cinta cuidadosamente. Los 6 ojos de Tendou podían seguir cada movimiento, podía ver hacia donde estaban a punto de moverse los jugadores. Y efectivamente, justo cuando Aomine estaba a punto de pasar, Tendou giró tras él. Una vez más, los dos chocaron como estrellas fugaces que chocan en la noche, cuerpos rechinando, hombros trabados, ambos golpeando con fuerza la pintura. El resto de jugadores no tuvieron más remedio que despejar el carril y dejarlos enfrentarse cara a cara. Fue frustrante, honestamente. Ambos equipos estaban llenos de talento de nivel nacional. Anami Yamamoto incluso fue uno de los reyes sin corona, un jugador temido en toda la liga. Y aún así, todo lo que podían hacer ahora era mirar. Deseo. Auge. Las manchas en blanco y negro desgarraron la cancha, y ninguno de los dos parecía estar preparándose para saltar. ¿Qué están haciendo? Se dirigen directamente hacia la línea de base. ¿Qué están intentando hacer? La gente estaba confundida porque ninguno de los dos había disminuido la velocidad después de cruzar el arco. Ni siquiera parecía que fueran a marcar, parecía como si simplemente estuvieran corriendo a ciegas. Hasta Aomine, con los pies besando el borde de la línea de base, se lanzó al aire. Su cuerpo se retorció en el aire y se elevó detrás del tablero. Y luego lanzó la pelota hacia arriba desde detrás del aro. Espera, ¿qué? La multitud que miraba en línea explotó. ¿Qué clase de movimiento de Dios del baloncesto es este? Y justo cuando todos pensaban que no podía ser más ridículo. Incluso ese disparo loco no entró. Tendou saltó en el momento en que lo hizo Aomine, lanzándose desde la línea de base. Cuando Aomine soltó la pelota, el brazo derecho de Tendou se movió como un rayo. Auge. La pelota explotó en su mano, elevándose varios metros antes de estrellarse contra la pared y rebotar con fuerza. Solo entonces los dos monstruos finalmente aterrizaron, jadeando en busca de aire. ¿Qué demonios eres? ¿Algún tipo de demonio? Están llevando esto fuera de los límites, literalmente. Que alguien traiga a Jordan, necesita ver esto. Jordan, no me insultes. Esto ya ni siquiera es baloncesto. Que los dioses se encarguen. Capítulo 149, el tiro de un solo movimiento. El público no pudo evitar quedarse estupefacto. Nunca habían visto un partido de baloncesto tan intenso. Parecía más un anime que la vida real.
Si tuvieran que compararlo con algo, tal vez solo ese absurdo drama taiwanés podría compararse. Así es, ese en el que los jugadores se encestan desde la línea de 3 puntos, hard shot. Fue completamente exagerado. Todos esperaban que este juego fuera salvaje, pero nadie pensó que comenzaría con este nivel de explosividad. Aunque si mirabas con atención parecía que Tendou tenía la sartén por el mango. Pues claro, mi rey B está invicto. Aomine no va a perder de ninguna manera. Tranquilo, solo es el principio. ¿Te parece que Aomine está asustado? El público estalló en un debate ruidoso. Aomine tenía muchos fans. Mucha gente amaba a este genio del baloncesto, que una vez fue puro y ahora estaba completamente desquiciado. Su energía salvaje y primaria había capturado los corazones de innumerables fans femeninas. Actualmente, su base de fans femeninas era superada solo por la de Tendou. Por supuesto, eso suponiendo que Akashi no hubiera entrado en escena todavía. Una vez que ese aristócrata dramático y ávido de poder haga su entrada, las clasificaciones de los fanáticos podrían cambiar nuevamente. No importa cuántas veces lo vea, sigue siendo muy desmoralizante. Desde las gradas, Kise y Midorima se sentaron juntos una vez más, viejos amigos observando cómo se desarrollaba el caos. Con esta intensidad realmente podrán seguir jugando así todo el partido. Claro que no, dijo Midorima, con la mirada fija en sus dos compañeros. Por eso, quien tome la ventaja pronto se hará con el control de la cancha. Ni Aomine ni Tendou podrían mantener este ritmo para siempre. Ni siquiera un hombre de hierro podría soportar una guerra ofensiva y defensiva de tan alta velocidad durante todo un partido. Pero sin duda, quien gane este choque inaugural inclinará la balanza. Sus compañeros de equipo recibirían un aumento de moral o sufrirían un golpe aplastante. Como dice el dicho, siempre es más fácil jugar cuando el impulso está de tu lado. Y en ese momento, parecía que Tendou tenía la ventaja. Te sacó el balón, pero el marcador seguía estando 20. El tiro descontrolado anterior de Aomine no había tocado el aro, por lo que el reloj de lanzamiento no se había reiniciado. Aún así, ni siquiera pensó en pasar. Apretando los dientes, se quedó cerca de la línea de tiros libres y lanzó un tiro en suspensión espectacular. Y realmente fue una inclinación hacia atrás, su cuerpo en el aire estaba prácticamente paralelo al suelo. Silbido. La pelota besó el aro y rodó hacia adentro. Ni siquiera Tendou pudo detenerlo. Si saltabas demasiado lento, Aomine te soltaba de inmediato. Si saltabas con él, disparaba mientras caía hacia atrás. Fue una locura. Ese nivel de control corporal. 2-2. Aomine respondió. Ambos ases habían anotado. Pero visualmente estaba claro que Tendou estaba haciendo menos esfuerzo. Aomine no podía depender de ese tipo de disparo siempre. La exigencia de resistencia y la baja tasa de éxito lo hacían insostenible. Cambio de posesión. Tendou volvió a levantar el balón para enfrentarse a Aomine. Sin decir palabra, se enfrascaron en otro duelo a la velocidad del rayo. Ambos eran de los que nunca se rindieron. Cuando se veían obligados a una confrontación, ninguno cedía a menos que llegaran a las manos. Después de un regate explosivo y una parada repentina, Tendou retrocedió más allá del arco y lanzó un tiro de 3 puntos. Si hubiera sido cualquier otra persona, Kise, Midorima, quien fuera, no habrían podido ajustar su equilibrio a tiempo para una competencia adecuada. Los 6 ojos de Tendou verían a través de sus cambios de peso y castigarían cualquier error. Pero Aomine lo logró. Llevó su cuerpo al límite y saltó con toda su fuerza. Y no importó.
El disparo de Tendou fue simplemente demasiado rápido. El tiro de un solo movimiento de Corey. Aomine sintió que algo andaba mal en el momento en que los 10 dedos de Tendou apuntaron hacia el borde. Sus caderas y espalda descendieron simultáneamente, impulsando la potencia a través de sus piernas. El codo se trabó, fijando su objetivo en la canasta. No se trató solo de un cambio en la forma de disparar, fue un flujo de energía a través de cada articulación y grupo muscular, desde las piernas, pasando por las caderas, los hombros, los codos y hasta la muñeca. ¡Zas! Un disparo directo como un rayo atravesó la red. Aomine ni siquiera tocó el balón. Eso fue increíblemente rápido. Los ojos de Iga Junpei se iluminaron. Aumentar la velocidad de liberación redujo las posibilidades de quedar bloqueado. El problema era que la mayoría de los jugadores no podían mantener la precisión a esa velocidad. La mayoría de los tiradores de 3 puntos, incluido Iga, seguían el método habitual: levantar la pelota por encima de la cabeza, apuntar y luego disparar. Pero Tendou ni siquiera esperó a que la pelota tocara el pico del arco, ya se había ido antes de que llegara allí. Ese tipo de disparo exigía una confianza absoluta y un toque sobrehumano. E incluso si quisieras disparar así, la mayoría de la gente físicamente no podría. Tan complicado que se simuló mentalmente el movimiento. Se dio cuenta de que la transferencia de fuerza en el disparo de Tendou era increíblemente refinada. Cada grupo muscular, desde la parte inferior hasta la superior del cuerpo, se movía en perfecta sincronía, dirigiendo toda la energía hacia el lanzamiento. Y todo lo hizo en menos de 0,1 segundos. Ni siquiera hay tiempo para apuntar. Ni siquiera hay tiempo para pensar. Y aún así lo logró. El tiro de un solo movimiento de Corey no era algo que se pudiera copiar simplemente imitando el movimiento. Era como el gancho celestial de Kareem, un movimiento casi irrepetible. Incluso si aprendieras la técnica, no funcionaría igual. ¿Por qué? Porque no tenías el don natural del rey de los 3 puntos. Es por eso que Corey se convirtió en el mejor tirador de la historia de la NBA. En cuanto a Tendou, puede que no tuviera ese don específico, pero tenía algo más. Los 6 ojos. Y con ellos, podía romper temporalmente el límite de cualquier atributo de su cuerpo. En otras palabras, en este punto, no había nada que Tendou no pudiera hacer. Un talento que solo se desbloquea mediante la ofrenda de fanáticas sacrificadas. Espantoso. TCH. Aomine solo pudo apretar los dientes. Ya había hecho todo lo que estaba en su poder. Ni siquiera Midorima podría disparar tan rápido en plena competencia. Maldita sea, esa suave liberación mantecosa, murmuró Imayoshi, con los celos escritos en todo su rostro. Midorima siempre había sido considerado el mejor tirador de la generación de los milagros. Su precisión en triples fue casi perfecta. Pero ahora tal vez el toque de Tendou era igual de bueno, o incluso mejor. Repitió mentalmente la técnica de tiro de Tendou, un movimiento, sin pausa, suave de principio a fin. Esa no era una fotografía que los humanos pudieran copiar. Su amenaza de 3 puntos no solo estaba a la altura de la de Midorima, sino que incluso podía superarla. Lo cual significaba Tendou era incluso más peligroso de lo que pensaban. Capítulo 150, un duelo entre 2 zorros viejos. El primer cuarto terminó rápidamente. El marcador era 22-20, con Kirisaki Daiichi manteniendo una ligera ventaja. A pesar del rápido ritmo del partido, el marcador no fue especialmente alto. La mayoría de las posesiones giraron en torno a Tendou y Aomine. En el primer cuarto, Tendou intentó 8 tiros y Aomine 7.
Tendou, 7 de 8. Aomine, 6 de 7. Ninguno de los dos se perdió mucho, fue una batalla de monstruos. En el banco de té, Imayoshi echó un vistazo y vio a Aomine empapado en sudor. Consideró sacarlo para que respirara. Desde que se unió a T, esta era la primera vez que veía a Aomine en este estado. «¿De verdad es tan intensa la presión de Tendou?», murmuró, negando con la cabeza antes de volverse hacia Aomine. «¿Quieres sentarte un rato?». «No te molestes en hacer nada innecesario». Aomine rechazó la idea de inmediato. «Aparte de mí, ¿quién puede proteger a Tendou?». Podía ser simple, pero no era idiota. Sabía muy bien que su falta de entrenamiento a largo plazo había dejado una brecha en su resistencia y estaba bastante seguro de que Momoi ya se lo había dicho a Tendou. Tras decir eso, incluso le lanzó una mirada a Momoi. Ella le devolvió la mirada, con los ojos llenos de lágrimas al verlo de frente. «Deberías haber ido y unirte a Kirisaki con Tendou», murmuró Aomine mientras se secaba el sudor de la frente. Aún así, lo sabía. Incluso sin Momoi, Tendou habría encontrado y explotado su debilidad. Eso es lo que hicieron los 6 ojos. Los ojos de Tendou eran el dispositivo definitivo para recopilar información. Por eso, en los días previos al partido, Aomine había reanudado silenciosamente algunos entrenamientos ligeros. Al otro lado, algunos jugadores de Kirisaki Daiichi estaban revisando a Tendou. «¿Quieres tomar un descanso?». Tendou negó con la cabeza. «No hace falta. Todo esto forma parte del plan». Aomine era un fenómeno de la naturaleza. Incluso con un entrenamiento reciente limitado, su resistencia se mantenía en un sólido 90. Y considerando lo rápido que se recuperan los jugadores jóvenes, darle medio cuarto más el medio tiempo sería suficiente para llegar hasta el final. Tendou no tenía intención de darle ese lujo. Estaba dispuesto a jugar 40 minutos seguidos, si eso era lo que hacía falta. Pero ahora, más les vale que presten mucha atención, añadió, tirando la toalla. Tomó un sorbo de agua de un compañero y dijo con calma, «Imayoshi no desperdiciará la habilidad de Momoi». El resto del banco asintió en señal de comprensión. Y efectivamente, cuando comenzó el segundo cuarto, Te ajustó su alineación tal como Tendou predijo, y Imayoshi comenzó a asumir el cargo de coordinador ofensivo. Estaba allí para reducir la carga de trabajo de Aomine tanto como fuera posible. Driblando casualmente más allá del arco, Imayoshi entrecerró los ojos y una sonrisa sutil apareció en las comisuras de su boca. «Realmente no quería encontrarme contigo en la cancha, Hanamiya. Así tienes tanto miedo, ¿qué tal si vuelves con tu mamá y le pides una servilleta?». Hanamiya Makoto apareció personalmente para proteger a su antiguo capitán. Estos dos no eran fenómenos físicos como Aomine o Kagami. Sus batallas eran todas sobre la mente. Eran tácticos, conspiradores, el tipo de jugadores cuya fuerza provenía de la capacidad intelectual más que de los músculos. Decían que los jugadores que dependían de la estrategia siempre tenían el corazón más sucio. Y eso era totalmente cierto en este caso. Mientras Imayoshi charlaba casualmente, también estaba distrayendo a Hanamiya y observándolo de cerca. Como era de esperar, tal como Momoi predijo. Conoce nuestras estrategias al dedillo. Mientras tanto, Hanamiya observaba atentamente a su viejo capitán, simulando ya lo que estaba pensando ese astuto bastardo. Transcurrieron 10 segundos del reloj de lanzamiento y no ocurrió nada. Dentro de la pintura, Bakamatsu hizo el primer movimiento, saliendo de la zona para ofrecer una opción de entrega a Imayoshi. Por otro lado, Susa Yoshinori giró rápidamente hacia el carril. Todavía tranquilo, pensó Imayoshi. Pasarle el balón a cualquiera de los dos sería una buena opción. Pero Hanamiya sin duda lo estará prediciendo.
Su cerebro ya ha repasado cada paso de nuestro set. Ana Milla, crees que ya he predicho tus opciones habituales. Así que irás contra toda expectativa y le pasarás el balón al pívot y luego harás un corte de puerta trasera para pillarme cuando me resbale, ¿verdad? Qué lástima, Imayoshi. Incluso eso es demasiado predecible. Justo cuando la mano de Imayoshi finalmente se movió. Los jugadores de Seirin que miraban desde las gradas contuvieron la respiración. ¿A dónde va la pelota Bakamatsu o Susa? Ni. Imayoshi lanzó un pase preciso en diagonal, dirigiéndolo hacia Sakurai RY en la esquina izquierda. Una sonrisa se extendió por su rostro. Te pillé. Entonces. Bofetada. Ana Milla interceptó el pase limpiamente, atrapándolo en el aire. Se burló. HMPH. Claro que no te lo pasarías a ninguno de los dos. Eres un cabrón retorcido. Siempre buscas la solución más segura e inesperada. ¿Qué? Las pupilas de Imayoshi se dilataron por la sorpresa. Él vio a través de ello. Leyó incluso mejor que la simulación de Momoi jadeó el banco de té. Hasta el momento, durante el torneo, las predicciones tácticas y de exploración de Momoi les habían dado la ventaja en cada partido. Su trabajo de inteligencia y de mapeo de escenarios fue de primer nivel. Y aún así, Ana Milla vio a través de ellos. Pero el sistema de predicción de Momoi no fue ineficaz solo contra la generación de los milagros. No se trata de predecir nada. Simplemente entendió nuestro plan de juego al dedillo. Y más que eso, nos conoce demasiado bien. La verdad era que Ana Milla no era particularmente talentoso para el análisis de inteligencia. Su verdadero talento era leer la táctica y la psicología. La exploración de Momoi había revelado la estrategia general de T, la primera capa. Pero Ana Milla revirtió el proceso, deduciendo de sus formaciones cuáles serían los posibles puntos de ataque. Parecía fácil, pero en realidad requería un nivel de perspicacia casi perverso. No solo identificó las jugadas, leyó la mente de Imayoshi. En este campo, Ana Milla estaba solo. Nadie más se atrevió a afirmar que podía hacerlo mejor. Disfrutaba empujando a sus oponentes a la desesperación. Especialmente aquellos que jugaron con motivos puros, como Kiyoshi Teppei. La violencia fue solo un medio para un fin. Lo que realmente disfrutó Ana Milla fue la desesperanza en los rostros de sus oponentes. Me llamas sucio. ¿Te has mirado al espejo últimamente? Los ojos de Imayoshi, con su falsa sonrisa, prácticamente temblaban. Esta vez, su estudiante de último año lo superó por completo. Alguna vez dije que era un ciudadano honrado, respondió Ana Milla secamente. Era un canalla. Él lo admitió. Disfrutaba de la miseria ajena. No está mal, dijo Tendou mientras se giraba en el momento en que Ana Milla hizo el robo. Y era verdad. Cuando se trataba del corazón más oscuro de todo Kuroko's Basketball, no había nadie más oscuro que Ana Milla Makoto. En su partida de ajedrez psicológico contra Imayoshi, había conseguido la primera victoria. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomi Dueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordan Muñoz. Eric Zamora. Bokchitebokch 01. Isk Sayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca.
Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. C-Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-encanta-dormir, 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliath Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas.
Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Aveonado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.